En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bien, la fiesta de la Sagrada Familia, la fiesta de José y María y el primogénito Jesús viviendo como familia aquí en la tierra. Y vale la pena ponderar los textos de las Sagradas Escrituras que hablan del misterio de la condición de primogénito. Un tema que muy pocas veces se habla, ¿qué significa ser primogénito para Dios y también para nosotros, los hombres? La condición de ser primogénito es algo muy, muy grande y profundo, muy dulce y a la vez terrible. El misterio de la primogenitura, que tiene su plenitud en Cristo, por eso San Pablo lo llama primogénito entre muchos hermanos, refiriéndose, es el primogénito entre todos nosotros, sus hermanos, hijos de Dios, se anuncia desde el principio de la Biblia y es un misterio de santidad y de amor de Dios. Es un llamado a la santidad para el primogénito de parte del amor de Dios. Es Dios quien pone sus ojos en el primogénito, porque es el fruto más deseado de los amores. El fruto más deseado del amor de Dios es el primogénito en una familia. De esos amores que Él se aplica a sí mismo en el Cantar de los Cantares, y por eso en el libro de los Números Él dice claramente: mío es todo primogénito. Todo primogénito es de Dios. Algunos de aquí serán primogénitos, otros no. Yo tengo la suerte de ser primogénito. Mío es todo primogénito. Él es dueño de todos los mortales, de todos los hombres, de todas las personas, pero se digna tener una preferencia. Él se reserva para sí una preferencia. Quiere para él todo primogénito y quiere que ese primogénito sea solo para él. Tal es así el amor de Dios, un amor celoso, podría sonar a nuestros oídos un amor egoísta. Pero Él lo quiere todo para Él, al primogénito. Y esto para el primogénito es un honor, un gran honor. En el libro del Éxodo vuelve a repetir esta idea Dios y dice: al primogénito de tus hijos me lo darás. Al pueblo de Israel, esto es lo que le decía Dios: al primogénito de tus hijos me lo darás. Si bien ser primogénito es muy honroso, también es igual de apremiante. Porque el primogénito tiene que vivir pendiente de Dios, a las expectativas de Dios, a lo que Dios le pida. Y allí hay un misterio. Ese misterio consiste en esa correspondencia que el primogénito debe tener con Dios. Y que lamentablemente no tenemos mucha conciencia de esto. Pero el primogénito tiene que dedicarse a Dios, porque así Dios lo pide. El que es conferido con una distinción así de noble, como la primogenitura, recibe más que los demás hijos y está, por así decir, obligado a responder más que los demás hijos. Bien sabemos la historia de Abraham en el Antiguo Testamento con su hijo Isaac. ¿Cómo corrió Abraham a ofrecer el primogénito? Cuando Dios le pide el primogénito a Abraham, él no dudó un instante y salió corriendo a ofrecérselo, porque bien sabía Abraham el valor que tenía la primogenitura.
toma a tu hijo único, le dice Dios a Abraham, a quien amas, a Isaac, y ofrécele en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Mas Dios tuvo compasión de que Abraham ofreciera en holocausto a su hijo y le retuvo la mano en el momento preciso en que le iba a clavar el cuchillo. No extiendas tu mano contra el niño, ni le hagas nada, pues ahora conozco que eres temeroso de Dios. Tremenda prueba le pone Dios a Abraham para ver si le daba su primogénito, y Abraham le dice que sí, y le da pruebas. Ya que no has rehusado darme tu hijo, tu único, porque además de ser el primogénito era el único, muestra cuán bien entendió Abraham lo que para Dios significa la entrega del primogénito. Y por este acto muestra también cómo le respondió la bondad de Dios. Dice el texto, por mí mismo he jurado, dice Yahvé, por cuanto no has rehusado darme a tu hijo, por cuanto no has rehusado darme tu hijo, que desde un punto de vista humano es lo más preciado que puede tener una mujer, un padre, la familia. Lo más preciado es un hijo y el primer hijo. Pues cuanto no has rehusado darme a tu hijo, tu único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré grandemente tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la orilla del mar. Y tus descendientes poseerán la puerta de sus enemigos. Y en tu descendencia, esta vez descendencia en singular porque hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, que es descendiente de Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. En Jesucristo entonces son bendecidas todas las naciones de la tierra por ser la herencia de Abraham, por no haberle negado a Dios el sacrificio de su hijo, porque si bien no llegó a ofrecerlo como holocausto, vale como sacrificio, como intención. En el Antiguo Testamento suena otro nombre que es muy significativo y que es un nombre terrible, el de Esaú. Esaú, junto con Jacob, es hijo de Isaac, descendiente de Abraham. Isaac, hijo de Abraham. Y así como Satanás es el padre de los mentirosos, Esaú es el padre y caudillo de los que renuncian a su primogenitura, vendiéndola por un plato de lentejas. Esaú es el padre de los que renuncian a su primogenitura, a esa predilección de Dios, por un simple plato de lentejas. La historia de la humanidad está plagada de ventas por lentejas que rehúsan el amor de Dios. Cuando cometemos pecado, por ejemplo, rehusamos el amor de Dios y es vender ese amor por un plato de lentejas. En efecto, Esaú le vende a su hermano menor, Jacob, la primogenitura. Y el texto dice así: Jacob se había hecho un guiso, y cuando Esaú, muy fatigado, volvió del campo, dijo a Jacob: por favor, déjame comer de este guiso rojo, que estoy desfallecido. Por esto fue llamado Edom, porque la palabra Edom significa rojo. Respondió Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Mira, dijo Esaú, yo me muero de cansancio. ¿De qué me sirve la primogenitura? Replicó Jacob: júramelo ahora mismo.
y él se lo juró, vendiendo a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, después se levantó y se marchó, y así despreció Esaú la primogenitura. Un terrible acto de desprecio por algo muy pasajero como es la comida. Jacob, en cambio, se muestra como el ambicioso. Desde el seno materno de Rebeca, pues recuerden que Jacob y Esaú eran mellizos en el seno de Rebeca. Jacob se peleaba con Esaú al punto tal de que nació agarrándole el talón. Es decir, salió primero Esaú, por eso es el mayor, la primogenitura, y agarrándole el talón sale después Jacob, el segundo. La ambición de Jacob le presentó este pensamiento. Si hay una primogenitura, si hay un privilegio, si hay un tesoro que poseer, que él bien sabía esto, porque conocía las Escrituras y todo el pueblo conocía las Escrituras y sabía bien el valor de la primogenitura, el pensamiento erróneo de Jacob es, ¿por qué no para mí cuando él no era el primogénito? ¿Por qué no para mí ese privilegio? Sin embargo, Dios aprobó y alabó esta ambición de Jacob. Así como después en el Evangelio vemos cómo Jesús hizo alabar al tramposo que se hizo amigo con los tesoros de iniquidad. No por tramposo, sino por la astucia, por la ambición, a algo noble. Y Dios aprobó luego el ardid de Jacob y su madre Rebeca, porque se habían complotado la madre con el hijo, con el segundo, con Jacob, para arrebatarle a su padre Isaac la bendición que era destinada para Esaú por ser el primogénito. Entonces, vuelvo a repetir, hay un complot de madre e hijo para que suplante Jacob a Esaú y reciba la bendición que Isaac le iba a dar a Esaú. Jacob se hizo entonces de una bendición que era destinada para el primogénito, no era destinada para él, era destinada para el privilegiado, el preferido gratuitamente, el afortunado, que tuvo la osadía de despreciar el preciado tesoro y dijo, a mí qué me importa mi primogenitura. Y esto cuenta a los ojos de Dios. Este desprecio tiene mucho valor negativo ciertamente, a los ojos de Dios. El libro del Cantar de los Cantares señala que los celos son duros como el infierno. Los celos son duros como el infierno. Son celos de Dios por haber experimentado el desprecio del amado, del primogénito. Por eso dijo Dios, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Aborrecí a Esaú por haberle despreciado Esaú. Para que nadie sea fornicario, es decir, quien inspira celos al amante, o profano, es decir, quien desprecia los tesoros ofrecidos, como Esaú, que por comida vendió su primogenitura. Dios aborrece entonces a quien le rechaza y nos pone como figura, como modelo de rechazo a Esaú, fornicario y profano. En el país de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, porque Dios los mandaba a la tierra prometida, el faraón no permitía que el pueblo saliese, que se volvieran a su tierra, y entonces como castigo supremo por esto,
les dice Dios al faraón y al pueblo de Egipto que muera todo primogénito. Terrible las palabras para los egipcios. ¿Y por qué les dice esto? Porque Dios sabía muy bien que nada duele tanto como suele llorarse un primogénito. Eso cualquier padre podría decirlo, podría experimentarlo. Nada duele tanto como la muerte de un primogénito. Y de cualquier otro hijo, pero sobre todo el primogénito. Por lo tanto, el papel, la misión del primogénito, se puede decir que es terrible. Tiene mucho valor. Es el terrible papel de los amados que siempre se quedan cortos en corresponder al amor de Dios. Y para entender esto, Dios nos da esta cita para que comprendamos cómo le duele a Dios el no ser correspondido. La obligación de consagrar los primogénitos es compensada por una ofrenda de dinero. Eran 5 siclos de plata que se debía pagar por el primogénito, porque en realidad el primogénito o los primogénitos son propiedad de Dios. Y siendo propiedad de Dios, uno no podía tenerlos o retenerlos con el padre o con la madre, sino que debía rescatarlos, debía pagarlos, como si compraran una cosa. Así era la ley en el Antiguo Testamento. Se debía rescatar el primogénito porque son propiedad o es propiedad de Dios. Al primogénito de tus hijos lo redimirás, dice Dios en el libro del Éxodo. Al primogénito de tus hijos lo redimirás, es decir, lo rescatarás, lo pagarás. Puesto que Dios ya ha dicho que los quiere para Él y que son suyos. Dice Dios, conságrame todo primogénito, mío es todo primer nacido entre los hijos de Israel. El primer nacido es de Dios. Entonces, a partir de esta ley que Dios le impone al pueblo de Israel, desfilaba, pues, por así decirlo, una procesión perenne de primogénitos delante del Señor. Todos los primogénitos se presentaban en el templo, se presentaban delante de Dios, porque así se reconocía por parte de los primogénitos y por parte del pueblo entero perfectamente el señorío de Dios. Es una manera de reconocer el señorío de Dios. Quien exigía este tributo, es decir, este dinero, particularmente a los varones, para hacerse reconocer Dios como jefe de todas las familias de Israel y para que en las personas de los primogénitos que representaban el tronco de la casa, todos los demás niños fuesen consagrados a su servicio. Y esto explica, digamos, no es que todos los demás niños no pertenezcan a Dios, sí pertenecen a Dios, solo que hay una jerarquía, como siempre hay jerarquía en las cuestiones de Dios y en la iglesia, y la bendición de Dios para los demás niños que no son primogénitos, y también la salvación que Dios les envía, es a través del primogénito. Entonces hay una jerarquía, por eso la importancia del primogénito. De suerte que por esta ofrenda los primogénitos eran separados de las cosas comunes, mundanas y profanas, y pasaban a la categoría de las cosas santas y consagradas. Tal vez recuerden ustedes la historia de Samuel, el hijo de Ana, que no podía concebir y finalmente concibe, y ella, como primogénito, se lo entrega al Señor, y Samuel desde niñito vivía en el templo, hasta que después llega a ser un gran profeta. Bien, y toda una historia larga, pero
Hay otro ejemplo de primogenitura, de cómo se lo entregan al Señor. Este rito de primogenitura se cumplió también en Jesús. Todo varón primer nacido será llamado santo para el Señor. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, de María, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén a fin de presentarlo al Señor. Los padres, José y María, llevaron al niño Jesús al templo para cumplir con él las prescripciones acostumbradas de la ley, es decir, entregarlo a Dios como primogénito. Pues míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, dice Dios. El día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Jesús, entonces, primogénito según la ley judía de la Sagrada Familia, había de cumplir hasta este punto de la ley a fin de que en él se cumpliese toda justicia. Entonces, para que se cumpliese toda justicia con Dios, incluso Jesucristo debía ser entregado como primogénito que es a Dios. Sin embargo, fue rescatado por sus padres. Y el precio que pagaron es el de 2 palominos, no el de 5 siclos de plata, sino 2 palominos, 2 pequeños pajarillos. Fueron al templo a fin de dar en sacrificio, según lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué pagaron por Jesús 2 palominos? Porque dieron por él lo más barato. Dieron por él la ofrenda de los pobres, pues Jesucristo nunca valió más de 30 dineros, como sucede la venta de Jesús de Judas ante el Sanedrín. ¿Y para qué rescatarlo? ¿Cómo se entiende que Jesús, siendo el primogénito por excelencia de Dios y que pertenece todo a Dios, hubiera de ser rescatado por sus padres? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Acaso él iba a ser como los que no eran consagrados al Señor? ¿No dijo Jesús al entrar en la vida terrenal: he aquí que vengo a hacer tu voluntad? Y recordemos la profecía de Samuel, inmediatamente después de esto, cuando Samuel toma al niño Jesús en sus manos y le dice a María, allí en el templo, que Jesús será un signo de contradicción. Por eso la respuesta a esta pregunta, siendo que Jesús es el primogénito por excelencia, fue rescatado, es porque Él es un signo de contradicción. Precisamente por eso fue rescatado, para extremar la paradoja de la redención. Todo en la vida espiritual, todo en la vida de Dios y de Jesús es una paradoja para nosotros los humanos. Sufrimiento para llegar al gozo, a la alegría. Debilidad para ser fuertes. Todas paradojas, todas antítesis, contradicciones. Él, Jesús, que nunca robó, el Salmo anuncia que restituiría lo que no había robado. El único sin pecado se hizo pecado. El único bendito se hizo maldición, para que pudiera decirse de él: maldito el que pende del madero. El único que no debía ser rescatado, por ser el unigénito de Dios,
fue rescatado para nuestro provecho, por ser signo de contradicción. Ese, el primogénito por excelencia, de quien estaba escrito que sería llamado el Nazareno, es decir, el consagrado todo a Dios, siendo elegido y amado por Dios, fue rescatado. Parece un contrasentido que Jesús fuera rescatado, como si no le importara su primogenitura, así como no le importó a Esaú, como si rechazara el amor de predilección de Dios Padre para con él. Pero entonces, ¿cómo habría de quedar sin rescate otro primogénito, otro elegido, que huyese del amor del Padre que lo persigue como el lebrel del cielo? Dios persigue a los primogénitos para que le respondan como primogénito. ¿Y cómo podría quedar alguien sin salvación si Cristo no hubiera sido rescatado para pagar por nosotros con el precio de su sangre? Si Él no hubiera sido rescatado, no podría haber pagado nuestro rescate. Y Dios, como un lebrel, como un perro de caza, corre jadeante por los campos hasta que se hace con su presa, es decir, el hombre que ha huido miserablemente de él, que ha rechazado su amor, pues ha vendido su primogenitura, el amor de predilección por él. Y a trueque de salvar el hombre, Dios le perseguirá de 1000 maneras hasta conseguir que se salve. Ese es el amor de celo de Dios que tiene por nosotros. Por lo tanto, se podría resumir qué es un primogénito. Es el gozarse amando o temblar huyendo. Es la elección del primogénito que camina entre dos abismos, entre una contradicción, como venimos diciendo. El amor de Dios y a la vez la tremenda responsabilidad de tener que corresponder a su amor. Israel, el pueblo elegido del Antiguo Testamento, tuvo la suerte de ser llamado primogénito por el mismo Dios. Es primogénito en cuanto a pueblo. La historia de su gran caída, que bien conocemos al rechazar al Mesías Jesús, y que aún perdura, esta trágica historia, es otro ejemplo terrible como el de Esaú. El mayor servirá al menor, se dijo de Esaú, es decir, Esaú servirá a Jacob. Y así también se dice del pueblo hebreo, que anda y anduvo errante entre los gentiles que eran un pueblo necio, un pueblo que no era su pueblo, un pueblo que no era el pueblo de Dios, y por vender su primogenitura, cuando no recibió a Jesús, tuvo que andar así errante. Perdió o vendió su primogenitura. De ahí que Dios eligió a los gentiles. Ante este hecho trágico de Israel de rechazar el amor de Dios, que en concreto es el rechazar a Jesucristo, el Mesías que venía a salvarlos, vendieron ellos su primogenitura, y ese beneficio, esa preferencia de Dios pasó a los gentiles, que somos nosotros. Israel, que despreció su amor, como Esaú vendió su primogenitura. Y así los gentiles tienen para siempre, junto con aquellos pocos judíos que aceptaron a Cristo, una parte mejor, que es la de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia Católica. En tanto que de aquel Israel primogénito
ya el mundo no recuerda ni cree que fue el pueblo más ilustre de la tierra, y hasta Israel mismo parece olvidar en el descreimiento la misericordia que le espera cuando al final de los tiempos Dios obre en ellos la conversión. Si bien vendieron su primogenitura, volverán a Dios, se convertirán y entrarán al pueblo del cuerpo místico de Dios, de Cristo. Y a propósito, esto le dice bien en claro Jesús a los doctores del templo, así como escuchamos en el Evangelio de hoy, que se maravillaban por su sabiduría y las respuestas que daba. Jesús a los doctores del templo les habló precisamente de esta futura conversión de Israel. Y les dijo: no volveré a veros hasta que haya entrado el último de los gentiles. Tal cual las palabras que encontramos en los evangelios, el Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Y así sucederá hasta su segunda venida. Dios seguirá incorporando gentiles y se volverá a los judíos cuando haya entrado el último de los gentiles. Se volverá a los judíos quiere decir que se convertirán y quiere decir que recobrarán, por así decir, esa predilección de primogenitura que habían vendido al rechazar al Mesías. De todos modos, la conversión de Israel es totalmente gratuita, no es debida a ellos, sino que es un don libre de Dios. Recordemos que el primogénito Esaú no consiguió que mudase la resolución de Isaac, su padre, que le había dado la bendición a Jacob, al segundo, por más que le implorase con lágrimas. Es decir, por más que un primogénito que vendió su primogenitura, no podrá recobrarla aún implorándole con lágrimas. Es solo un don gratuito de Dios. Porque el pecado del primogénito que vende por un plato de lentejas fue contra el amor. Y ya vimos que los celos del amor despreciado son duros como el infierno. Nosotros también corremos el riesgo de decir: ¿de qué nos sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve a mí en este mundo ser el primogénito? ¿De qué me sirve ser amado de Dios? Como Esaú, corremos el riesgo de despreciar el amor de predilección de Dios. No hay que desatender a esto. No hay que perder tiempo con respecto a Dios. Ya hay que olvidarse de las cosas humanas y pasar todo el día con Dios en la medida de lo posible. No hay que desatenderlo a Dios. ¿De qué me sirve mi primogenitura? ¿De qué me sirve que Dios tenga un amor de predilección por mí? No pierdan tiempo, correspondan al amor de Dios. Y cuidemos de no traicionar ese amor. Cuidemos de no ser fornicarios cuando nos vamos tras falsos dioses. Podemos tener una lista inmensa de falsos dioses. Principalmente, y el más peligroso, es uno mismo. Uno mismo es su falso Dios. Bien, cuidar entonces de no ser fornicarios delante de Dios. Porque el ser fornicarios, como Esaú lo fue, por un plato de lentejas, inspira celos a Dios. Y cuidémonos de no ser profanos, también como lo fue Esaú, por haber rechazado los tesoros ofrecidos. ¿Cuántas gracias hemos rechazado en nuestra vida? Cuidemos de no rechazar ninguna otra gracia más, para no ser profanos. San José saltó: salte de júbilo el Padre del justo. La Sagrada Familia se alegró: alégrense tu padre y tu madre.
Y la Santísima Siempre Virgen María, Reina y Madre, se regocijó, regocíjese la que te dio a luz. Y dice también la Santa Misa de hoy: cuán amables son tus moradas, Señor, mi alma suspira y desfallece por habitar en los atrios del Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.